bienvenidos al podcast del Dolmen y el Gringo. Michael, ¿cómo te encuentras? Estoy excelente. No me puedo quejar. hermano. Excelente semana. Hoy tenemos algo sumamente interesante para todos. ¿Qué tenemos hoy? Cuéntanos. Stay. Bueno, hoy tenemos un gran invitado en el día de hoy. De verdad que este primer invitado también del podcast, en donde obviamente tenemos temas sumamente interesantes, como la de la primera generación versus la segunda generación. Yo creo que este invitado va a ir más a favor mío. Y bueno, señores, aquí tenemos al señor Alberto Vázquez. Cuéntame. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Aquí estoy verificando este podcast, a ver cómo va esto. Bueno, señores, yo quiero que ustedes sepan algo. Y es que el señor Alberto Vázquez es el padre De uno de nosotros acá. Puede ser Domi. Adivina quién es. Exacto. Adivina quién. Yo para En 3 segundos. En 3, 2, 1. Si adivinaron el gringo, pues ganaron. Sí. Y nada, un tremendo placer tener a mi padre acá con nosotros. Aquí le vamos a preguntar de todo para entender cómo lanzó una empresa, una marca personal, una marca, punto, desde cero y hacer lo que ha hecho hoy. Y eso va a ser sumamente interesante. Bueno, excelente, aquí estamos. Ustedes me dicen y vamos. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por esta buena iniciativa. Aquí estamos también para aprender un poquito. No, nosotros para aprender de ustedes, de verdad. No, yo me siento muy feliz, la verdad. Cada podcast que Michael y yo hacemos, lo hacemos básicamente para nosotros divertirnos, pero el de hoy es súper especial. Gracias a Dios vino acá y de verdad que queremos saber de usted cómo fueron sus inicios, cómo usted llegó a poder desarrollar esta gran empresa que tiene hoy día, una gran estructura, en donde también tiene como equipo a sus familiares. O sea, eso es algo súper ejemplar. Y bueno, quiero que me comente y obviamente me dé un gran ejemplo, ¿no? De cómo es esto de la primera generación, ya que usted es primera generación, ¿no? Sí, así es. Tú sabes que uno comienza con esta, la vida es algo, y si alguno valora la edad que uno llega ya, es entender cómo van pasando las cosas. Si quisiera decirle hoy que yo hice un plan, que lo escribí, que todo eso que cuentan por ahí, y que lo fui ejecutando en 35 años que tengo en esta industria inmobiliaria, que es mi mundo. Pero sí creo que cuando uno tiene un enfoque y una... Yo le llamo hambre, puede ser pasión. Ahí yo entiendo que el hambre es lo que mueve al ser humano, y el hambre nada más no es comida, sino hay hambre de éxito, hay hambre de reconocimiento, puede haber hambre, muchos tipos de hambre. Y cuando tú tienes hambre, pues tú buscas. Yo, como todo el mundo en esto, comencé vendiendo un lotecito a la vez, en este caso con una empresa inmobiliaria que era en ese momento el desarrollador más grande del país de tierra. Y ahí tuve mi primer mentor, que fue donde comencé, aprendí muchas cosas, entre ellas cosas que hoy me sirven como tan esenciales como a leer una curva de nivel en un plano sin ser ingeniero. Entonces, yo creo que la vida te va preparando y te va formando, y cuando uno lleva una vida enfocado y trabaja muy duro, como que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, yo siento que ha sido un crecimiento natural de alguna manera, constante, importante mantener la constancia en las cosas que uno hace y el enfoque. No existe un librito, cada uno tendremos nuestra propia receta. Ya eso, la ventaja de la edad es que yo recuerdo que a la edad de ustedes yo no tenía las relaciones que tengo hoy, nadie me conocía. Entonces yo moría y decía, wow, cuando yo conozca un ministro, cuando yo conozca a un alcalde, cuando conozca a un banquero que me preste dinero. Y luego, ahora yo miro alrededor y veo que mis amigos son alcaldes, son ministros, son mi generación, y es algo son generales. O sea, ahora yo tengo amigos fuera del colegio conmigo que son militares de alto rango, tengo amigos que están a nivel de gobierno, tengo amigos que están en la banca, y tú dices, esa relación yo no la tenía. Son cosas que tú vas cultivando en el tiempo, y al final te das cuenta que entre tanta persona que interactuamos, tú vas
creando tu propio ecosistema. ¿Y a qué edad tú empezaste a conocer a todas esas personas? ¿O a qué edad te volviste rico? Yo siempre he sido rico. Tú sabes mis teorías. Ya como La riqueza no tiene nada que ver. La riqueza nunca tiene... Para mí la riqueza no está asociada al dinero. El dinero es una herramienta más. Pero pues, si quieres decir éxito, yo diría que... pues pongámoslo, lo que pasa es que no me gusta mucho hablar de... Los que me conocen saben que soy muy tímido para hablar del dinero. No me gusta que el dinero me defina o defina a la persona. Creo que tú puedes... y lamentablemente es como no mide la sociedad, pero comencé a tener éxito. Yo diría que yo siempre fui exitoso a mi escala, pues yo siempre he tenido metas en el camino y le he logrado, pero que comencé a hacer negocios importantes. Yo diría que a los 30 años, me tomó unos 12 años poder comenzar a tener un éxito. A los 30, 31 me gané mi primer $1,000,000 juntos. Wow. En una sola operación gané mucho dinero, de 100 en 100, de 50, de 300, y fue algo muy interesante porque esa sí fue una meta que yo me puse. Yo salí a buscar ese $1,000,000 que en ese momento yo quería ser millonario, como todos nosotros a la edad cuando estábamos más jóvenes, tengo que ser millonario, esa era mi meta. Luego que llegamos ahí, nos dimos cuenta que habían otras cosas y todo es interesante porque después que lo hace la primera vez, como que todo, ya perdí el interés por eso y ya entonces comenzó todo a fluir. Y subía, bajaba, igual también a los 30 comencé a sacar mucho dinero, los 30, 32 fueron los mejores años a nivel productivo. De repente cerca de los 40 prácticamente perdemos todo por la crisis del 2008 que todos los que tenemos muchos años en esta industria pasamos, que podría ser solo un podcast para eso si quieren, porque a todos nos gusta hablar de nuestros logros y nuestros fracasos, éxitos, pero donde aprendemos de los fracasos. Y yo soy más de hablar de los fracasos porque creo que es donde puedo, a veces me gusta compartir más el fracaso que los casos de éxito, porque yo creo que todos nacimos para ser exitosos. Yo soy una persona de fe y yo creo que todos llegamos aquí a la tierra con una misión y el que es obediente, las cosas van pasando. Ahora, qué importante tú entender la diferencia es cómo yo identifico el momento, cómo identifico la oportunidad, cómo identifico la situación que viene o cómo manejo la situación que me llegó. Lo que diferencia a un hombre al final del día a un ser humano es cómo enfrenta la situación. Vámonos desde sus inicios. ¿Usted estudió? Sí, yo estudié. Era muy bueno en la escuela, aunque mis hijos a veces no me creen. Pero no me gradué. De nuevo, me pasó lo que le pasa a muchas personas, sobre todo de todas las generaciones. Yo entré a estudiar a la Universidad Católica de Santo Domingo, estudié mercadeo, que era una carrera nueva. Estamos hablando, yo me gradué del colegio en el año 89, entré a la universidad en el año 90. Y llegué y me di cuenta, estando en la universidad, de nuevo, creo en la educación, mis hijos los forcé prácticamente a estudiar, pero realmente yo llegué allí y me di cuenta que no me estaban enseñando nada que me sirviera para lo que yo buscaba. Y hay una anécdota que espero que no me escuche, pero mi profesor de economía lo vi cogiendo un carro público en la Bolívar. Y yo digo, ¿y es el tipo que me está enseñando a mí de dinero? Estamos jodidos aquí todo el mundo. Y para mí fue como un despertar de lo que era la educación, que es buena, porque yo creo que la universidad, por ejemplo, es la transición de niño a adulto en un ambiente controlado, en el caso de mis hijos, y yo siempre digo a ellos fueron a la universidad a hacer relaciones, a enamorarse, Michael regresó con novia, mi hija fue con novio para allá, así que ella lo consiguió en el colegio, pero es muy interesante esa transición pacífica en esa edad tan difícil de un ser humano. Yo realmente maduré muy pronto. Yo creo que yo maduré muy pronto. Yo no supe lo que fue una fiesta, un trago, prácticamente hasta que no me hice, como dijo Michael, rico. Yo estaba tan enfocado que yo creo que yo duré 12, 15 años trabajando, que lo mío era produciendo y creando y lograr las metas. Entonces, yo estudié, sí, me preparé, he leído mucho. Por ejemplo, lo hablamos al principio, muchas conferencias. Desde muy joven comencé a hacer seminarios, conferencias de venta, que era lo mío. Y posiblemente hoy hago de 8 a 10 conferencias al año alrededor del mundo, lo que me ha abierto muchos caminos, he aprendido mucho de la industria.
Y algo que recomiendo leer mucho del tema del que te estás dedicando, entender tu industria. Porque al final nosotros vamos a la universidad, a los colegios, nos van a enseñar algo muy genérico que lo podemos adaptar a cualquier cosa. Entonces lo importante es tú especializarte en algo y si en el caso nuestro, inmobiliario, yo aprendí, por ejemplo, para poder lograr tener éxito, y una de las etapas fue empezar a entender y hacerme rico, la palabra de Michael. Yo me estudié, por ejemplo, a los ricos, pues yo vengo de una familia humilde. Y yo tuve que aprender cómo ellos se comportaban, cómo se sentaban, cómo se reían, qué querían, porque iban a ser mis clientes. Entonces yo aprendí a entender al 1% de la población mundial y eventualmente en Estados Unidos llegué a tener una inmobiliaria donde mi cartera personal eran gente de alto patrimonio, muchos de ellos hoy son mis socios. Algunos de ellos, no muchos. Son mis socios y mis amigos. Pero tú tienes que estudiarte el tema en el que estás. O sea, no puedes permitirte. Ujú. Muy interesante eso que usted acaba de mencionar, de que también no es estudiar sobre el tema, sino también sobre el comportamiento humano o sea, digamos así, de las personas donde tú necesitas rodearte. Porque básicamente uno consigue negocios a través del Así networking, ¿no? Y qué bueno que usted lo identificó y dijo, ok, este es mi cliente. Son las personas con las cuales yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso en ese sentido? ¿Cómo usted llegó a identificar, ok, tengo que trabajar ciertos modales porque vengo de una familia? Yo vengo de una familia que, aunque no teníamos dinero, pero sí fue una familia con mucha educación y que hacía mucha formación. Todos mis hermanos son profesionales, mis padres eran gente muy... Mi papá era un hombre que yo creo que el hombre más leído que yo he conocido fue mi padre, que falleció recientemente, pero era un hombre que se había leído y que, de nuevo, por circunstancia de mi papá, que nació en los años 30, ni siquiera lo que llegó fue un cuarto grado de primaria. Mi papá se auto educó y era un hombre muy leído y eso nos lo sembraron a nosotros. Entonces nosotros somos, toda mi casa hay médicos, ingenieros, hay todo tipo de profesión, todos mis hermanos, porque mi papá nos enseñaron. Entonces yo creo que sí nos prepararon a nosotros para ese mundo al que íbamos. Ya nosotros, para mi negocio, yo sí me tuve que estudiar los comportamientos de mis futuros clientes. Simple, yo quería lograr mis metas, entonces yo digo, bueno, si quiero una comisión, no es lo mismo una comisión de una casa de $100,000 una casa de $1 millón para un broker. Entonces yo decía, bueno, con el mismo esfuerzo me voy a ganar 50,000 o me gano $5,000 de comisión. Entonces, ¿cómo yo llego a esos 50,000? Déjame ver dónde yo ubico a ese señor. Entonces, cuando tú no tienes entorno, ahí viene el hambre. ¿Cómo yo llego a ese entorno? Y al final, con una meta clara, ahí sí tiene que tener un plan y constancia. Y al final, todo fue sucediendo de manera muy natural, muy orgánica, que a veces uno ni cuenta se da. Y llega un momento que de repente ya yo tenía en mi teléfono, debo tener, qué sé yo, 200, 300 millonarios alrededor del mundo, que son mis amigos, que les puedo escribir hoy, mira, tengo una oportunidad, me quiero ver contigo y me van a contestar por WhatsApp. Entonces, pero eso me tomó muchos años. Pero primero tuve que entender qué era lo que nosotros queríamos, qué era lo que queríamos hacer. Y esos entornos se pudiesen encontrar, por ejemplo, digamos, en ciertas actividades, en ciertos hobbies. Sí, yo creo que al final del día la sociedad está compuesta por todo tipo de personas. Tú tienes que saber, tú eres el resultado, nosotros todos somos el resultado de nuestro entorno. Tú decides eso. Sí, dicen un dicho, que tú eres el promedio de los 5 personas en que te rodeas. Es correcto. Eso es totalmente correcto. Y muchas veces la gente no entiende, la persona a donde nos perdemos es porque si te rodeas con el entorno equivocado, pues no vas a tener. Tú quieres ser exitoso, tienes que rodearte con gente exitosa, que la mayoría a veces pasan a ser incluso gente aburrida, porque nosotros, la gente que trabajamos tanto, a veces nos vemos nerd de nuestro tema y yo trabajo 70 horas a la semana, entonces posiblemente estar conmigo es estresante, pero yo a veces digo, tú estás dispuesto a pagar el precio cuando alguien me dice que quiero lograr esto, bueno, tiene un precio, nada llega gratis en la vida, sobre todo a nosotros. A mí me costó, yo le digo a mis hijos, a mí me costó el doble o el triple de lo que le puede costar a ellos lograr cualquier cosa. Entonces, ahí es la parte, pero también me la he disfrutado muchísimo. O sea, tú tienes que entender eso. Muy importante el entorno.
ya después tú vas viendo dónde puedes entrar. Muy importante, nunca deja de ser tú. Eres tú. No cambie nunca tu esencia. Todos tenemos nuestra esencia, todos tenemos nuestro objetivo, todos tenemos una razón por la que estamos acá en esta tierra. Y si tú, donde te puedes perder, es cuando pierdes tu esencia. Porque eso, aunque no lo crea, el otro lo siente. Y nadie quiere hacer negocio o nadie quiere tener amigos que no sean genuinos. Queremos estar rodeados de gente genuina. Entonces, normalmente la gente exitosa, de mucho éxito, en el mundo de los negocios, por ejemplo, es gente con un instinto muy fino. Tenemos un buen instinto para las personas, podemos identificar muy rápido, porque la vida nos lleva a eso. Tratamos con tanta gente en el día a día y nos han tocado tantas cosas y lo que hemos vivido, crisis y éxitos y eso, que normalmente aprendemos a blindarnos. Entonces es muy importante, yo diría a la gente, voy a decir, mantén tu esencia, tú no tienes que ser tú. Si te sientes cómodo con tu camiseta, bueno, si vas para el Palacio Nacional te tienes que poner respetar el código, porque ahí viene también lo que me decía mi papá, el país que fueras, haz lo que viera, entonces no puedes llegar a cambiar todo. Pero yo creo que no hay mucha receta al tema, yo creo que es más dedicación y perseverancia y bueno, y tú le vas agregando un poco. Claro. Y hablando un poco de su trayectoria, usted siendo un gran referente de acá de la zona en Punta Cana, en República Dominicana, ¿no? Cuéntenos cómo usted logra eso, cómo usted llega a ser un gran referente hoy día acá para todo lo que estamos, obviamente, en el sector inmobiliario. Y no me atrevería a decir solamente República Dominicana, o sea, tenemos un señor básicamente internacional, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de ello. Mira, yo tengo 35 años en el mundo inmobiliario. Yo era broker, comencé vendiendo en Santo Domingo. Trabajé muchos años por una empresa, 7 años. Luego, cuando me caso con la mamá de Michael, nos vamos a Estados Unidos. Allá me hago broker también. Y trabajé unos 7, 8 años, mantuve una profesión activa en Orlando, Florida. Esos dos mundos me ayudó mucho a entender. Por ejemplo, yo siempre digo que a Estados Unidos yo fui a estudiar, aunque no me di cuenta. Allá fui y aprendí inglés por la necesidad, entonces tuve que aprender inglés. Y lo otro, que aprendí mucho de la industria inmobiliaria. Y pude identificar tantas necesidades que tenía nuestro país en ese momento, tantas cosas por hacer. Y yo creo que mi paso por Orlando, Florida, que era una ciudad, cuando nosotros llegamos en los 90, una ciudad que estaba naciendo, y fuimos parte de ver una ciudad que pasó de 60, 70 mil habitantes a una ciudad que hoy, Florida Central, debe andar por 1 millón de habitantes. Algo parecido que pasó acá. Y nosotros fuimos parte de eso. Entonces nos ayudó mucho a entender cómo Estados Unidos se estructuraban los negocios. Allá estuvimos en la industria inmobiliaria, aunque éramos brokers, también tuvimos participación en una empresa de préstamo hipotecario, Mortgage Company. Estuvimos también socios de una compañía de título, que son las que hacen los cierres. O sea, que conocí el 360 del negocio, conocí todas las aristas que tiene que ver el negocio. Y trabajamos mucho en lo que era preconstrucción. Entonces también pude entender mucho el mundo de los promotores y de los grandes promotores en Estados Unidos. Pero siempre a mí me quedaba mi añoranza de dominicana, nunca me desconecté del país, me mantenía venía, daba vuelta. Y cuando llegamos acá a Punta Cana, regresamos en el 2004, el país hace un giro económico y decidimos venir al país. Y yo llego a Punta Cana y lo que vi fue la proyección de la ciudad. La entendí muy rápidamente, la oportunidad. No teníamos, bueno, ustedes saben de aquí, ni siquiera supermercado. Exacto, tú acabas de decir ciudad, pero en ese momento, cuéntanos un poco. Y cuando llegamos, era un pueblo de playa, con un lindo aeropuerto, y muy pocas personas, 2 restaurantes, una luz en Verón, 2 bombas de gasolina, que se nos acababa la gasolina, teníamos que quedarnos en casa los fines de semana. Un Burger King que lo quitaron. Que era horrible ese Burger King. ¿Y qué más teníamos aquí en la zona? Bueno, la Marqueta, teníamos 2 o 3 negocios, pero yo llego y veo esta ciudad y de nuevo, cuando tú entiendes tu industria y te rodea del círculo correcto, a mí lo que se llama, los gringos llaman inside information, yo sentado
moviéndome ya en las conexiones que había hecho, en las relaciones que tenía, pude ver todos los planes que tenía el gobierno dominicano hacia esta zona. Y entonces me hablaban de que el presidente Fernández hablaba de que iba a ser un bulevar turístico, que venía la autovía El Coral, que venía esto, y yo decía, bueno, pero... Y la verdad le creí, ¿sabes? Cuando veo el planeamiento que había, la proyección del Estado, y muchas veces tú tienes que seguir, en este caso a los políticos, cuando se está detonando una zona nueva, como Pedernales, por ejemplo, en este momento, uno tiene que ir adelante mirando dónde viene el futuro. Y eso fue lo que vimos en Punta Cana. Nosotros vimos con la cantidad de hoteles que ya tenía la zona, con todo lo que estaba pasando, el crecimiento del aeropuerto, decíamos, esto no hay manera que fallemos. Y comenzamos a invertir acá. Y comenzamos a convencer a los inversionistas que teníamos en Estados Unidos de que Dominicana podía ser su plan B, no Miami, Orlando. Entonces comenzamos a traernos una cantidad de empresarios venezolanos, que muchos de ellos, hay como 5 o 6 acá ya viviendo, que se quedaron viviendo acá en República Dominicana, que fueron nuestros clientes originalmente. Entonces nosotros acompañábamos dónde invertir, cómo invertir, nosotros hacíamos toda la gestión hasta los colegios, para los niños cuando el día que decidieron mudarse, algunos de ellos le ayudamos. O sea, nosotros le facilitamos la entrada a República Dominicana como dominicano. Me tocó entender el país nuevamente, pues ya yo venía con un chip muy gringo, entonces llegó y medio no entendía muchas cosas o me chocaban, pero, ¿cómo te digo? Acá llegamos y de nuevo, un crecimiento orgánico donde sí hubo una planificación, pero fue un proceso, 20 años tenemos aquí en la zona. Entonces fue el proyecto Prepo Vista Cana, que fue estructuración, estamos desde su fundación. Nosotros, hoy la gente ve, porque en la mayoría del ser humano ve el resultado. Muy pocas personas ven el proceso. Entonces, somos muy pocos los que miramos los procesos. Yo miro procesos para aprender algo. La gente ve resultados, la gente llega y dice, ay, qué belleza, ustedes sí son. Hoy estaba almorzando con alguien en el restaurante de Vista Cana, unos grandes amigos que me estaban visitando, me decía, qué visión, qué belleza, esto es un sueño, esto es un paraíso. Y yo decía, pero hace 20 años posiblemente venían otros y decían, tú estás loco, que ustedes van a hacer un lago, que ustedes van a hacer esto. Entonces, yo creo que ver el destino, nosotros vimos Punta Cana y nos permitió crecer. En el caso nuestro, como familia, hemos crecido mucho acá, hemos aprendido bastante, tenemos buenos amigos y hemos hecho toda nuestra base. Y de verdad que fue una apuesta un poquito riesgosa en ese momento, porque yo soy de los que quemo puente, yo vendí todo en Estados Unidos y me tiré para acá. Cerré el negocio, todo el mundo me decía en Orlando que estaba loco, literal, cuando yo salimos de allá. Y vinimos con toda mi familia. Michael estuvo acá muy chiquito, te llega 2006 a 2011. Y todo el mundo está loco. Cuando quebró todo en 2008, todos me decían, ¿qué información tú tenías de que el mercado aquí se iba a caer? Y no fue ninguna, pura suerte. Entonces vinimos para acá y logramos empezar de alguna manera de nuevo. Yo soy muy de quemar puentes y vine para acá y comencé de nuevo. Y aquí estamos hoy en día. Quemar puentes sería como el refrán de quema tus naves, quema el barco para no regresar. Como hizo Hernán Cortés. Si no quemas el puente o el barco, te vas a regresar. Eso sí es, porque las situaciones van a llegar. Van a llegar. Y si tú tienes la opción de regresarte, te vas a regresar. Entonces yo en eso sí, en mi vida, yo cada vez que yo he sido muy cíclico, y cuando voy a la próxima etapa o lo próximo que voy a hacer, yo soy de los que o me entrego en todo o cuando me voy del todo. Y Punta Cana de verdad que fue, yo creo que una de las decisiones más acertadas que hemos tomado. Wow. ¿Y fue Chepa? Eso no existe. ¿Fue skill, planificación? No existe la chepa, no existe. Yo creo que la suerte la creas tú. Es intuición, es educación, ahí viene educación, es el entorno y el esto está todo el tiempo activo. Como te digo, yo estaba en una cena de recaudación de fondos, yo estaba en una cena en Miami, no voy a recibir el nombre, pero estaba en una cena con un candidato a la presidencia y ahí yo escucho el plan de gobierno. Yo escucho la proyección al país por los 15, 20 años que fue el expresidente Fernández. Exacto, te iba a decir porque había chance de calcular. Pero él ganó. Sabiendo. Y yo estaba en una cena ¿qué te digo? Yo estoy sentado ahí en un grupo muy pequeño y el presidente, que era expresidente en ese momento, él plantea su plan de gobierno y yo
enganché. O sea, tú tienes... Pero siento que brincamos algo ahí. ¿Cómo tú, desde Villamella a Orlando, de regreso a Punta Cana, cómo tú conoces un political candidate? O sea, para conocer un político, ¿cómo fue? De nuevo, es lo que te digo, va pasando... Fue creciendo. Las cosas van pasando. O sea, es que al final del día, yo he tenido la ventaja ya, que son de las cosas que uno no se imagina. Hoy en día yo he conocido los últimos 3 presidentes del país, lo he podido tener muy cercano, o lo he conocido, lo puedo recibir. Y ha sido algo muy interesante, algo que no pasaba, que yo no lo planifiqué. Alguien te lo presenta en algún momento. Y sin meterme en política, porque yo nunca he ligado a la política, nosotros no vivimos la política. Hemos sido amigos de todos los gobiernos, críticos, cuando tenemos que ser críticos los gobiernos también. Y sí votamos en las elecciones, porque entendemos que es el mejor para el país. Y el empresario tiene que tener eso claro. Hay cosas en las que nosotros no nos metemos, una de ellas la política, directamente por lo menos. Pero sí, tú quieres saber lo que va a pasar con un país, lamentablemente tiene que estar también de mano de los políticos, tienen que entender la visión que tienen ellos, porque normalmente el empresario se monta en la visión del Estado. Hay muchas cosas que solo el Estado la puede hacer. En el caso de Punta Cana, esto también es un caso a estudiar, y ustedes son muy privilegiados de ser, diríamos, nativos de Punta Cana, de haber crecido en esta sociedad, porque yo soy de lo que pienso que Punta Cana va a ser un caso a estudiar a nivel mundial o a nivel regional, porque ha sido una ciudad milagro, una ciudad que han pasado cosas muy interesantes. Como dice mi amiga Concha, que es la ciudad santuario, pero una ciudad santuario de donde la gente sí viene aquí a prosperar. Acá, cuando llegamos todos acá, nos tocó, como estábamos solos, abandonados, lejos de todo el mundo, nos tocó a todos ser emprendedores. Aquí se quedaron los emprendedores. Y esta es una ciudad donde el sector privado ha tenido una importancia que no es así. Yo creo que en el país Santiago tal vez tiene una importancia a nivel empresarial, como tenemos nosotros. Esta ciudad ha sido proactiva. Nosotros aquí los empresarios, todos a su manera, han ido empujando la ciudad. Y los políticos muchas veces han llegado hasta detrás de nosotros. Pero han llegado, que es la buena cosa. Entonces, a mí me pasó que el estar sentado en algo tan simple como una cena de recaudación de fondos, te conecta. Está abierto, el tipo comienza, el expresidente, el presidente Fernández comienza a explicar y su gente de qué ellos piensan, su visión país. En ese momento, o sea, me convence, digo, wow, esto va a ser maravilloso y yo quiero ser parte de eso. Y esa noche él me dice, usted se debe regresar, que el país lo necesita. O sea, ya conversando de que a lo mejor él ni se recuerda, pero él fue para mí, él fue la persona que porque yo era todo un niño, y en ese momento un expresidente, ya para presidente, cuasi presidente de nuevo, te dice, tú tienes la capacidad de volver acá y te necesitamos, te podemos usar para empujar el país. Yo digo, yo me lo creí literalmente y arranqué para acá y quemé el puente y dejé todo botado en Estados Unidos. Y el resultado está ahí. Hicimos una cantidad de cosas acá, más conocido de vista cara, pero hemos hecho otras cosas. Desarrollos importantes, como Chocún. Tenemos Chocún, tenemos Pueblito, tenemos, bueno, no sé cuántos desarrollos llevamos, muchos negocios que hemos estado en la parte de estructuración, que ese es el fuerte nuestro. Entonces hay muchas cosas que nosotros no salimos, pero nosotros estuvimos detrás en sus inicios, en la negociación, en la estructuración, en la organización del negocio. Y hoy en día yo creo que también hay otras cosas que hemos hecho que no tienen nada que ver con los negocios para que esta sociedad de Punta Cana se vaya formando. Y una consulta, tú te hiciste millonario, rico, pero la verdad siempre has dicho que tú has creado más riqueza para los demás. O sea, es un juego de agregar valor. Si para cada $1,000,000 que has generado, ¿qué tú estimas que has generado para tus clientes, inversionistas, socios? Yo pienso que nunca lo he calculado, pero... No, la claridad de una muy buena oportunidad, por ejemplo. Eso es un valor grandísimo, ¿no? En realidad, bueno, es que el negocio es donde viene la oportunidad. El que tiene capital suficiente, tiene muchas opciones de inversión. Y si el que quiere emprender y captar esos capitales, tú tienes que demostrar que tú eres bueno porque tú compites con mucha Claro, gente. que eres un buen candidato, yo competía, ¿no? Nada más y nada menos con Merrill Lynch. Y si alguno de mis inversionistas que escuchan esto algún día, ellos van a saber que es verdad. O sea, yo tenía un tipo en Merrill Lynch en Miami que me odiaba porque yo
cada vez que yo le sacaba para Dominicana $1 millón, salía de allá. Y el tipo no quería saber de mí, literal, porque muchos de mis inversionistas trabajaban con esa persona. Y la plata que movían para acá era la que tenían en Estados Unidos en ese momento. Entonces, el mundo es muy competitivo. Hay mucha gente haciendo muchas cosas y eso va para todos los niveles. Esto viene en el caso nuestro, para captar inversión, pero también viene para que está comprando una casita, que está comprando un carro, una bicicleta, cualquier cosa que tú vendas. Tú no estás solo en el mundo. Tienes que competir. Entonces, ahí viene de nuevo conocer tu mercado y agregar valor. El que tiene capital te va a poner dinero en la mano si tú se lo multiplicas. Y eso está en la Biblia, en la palabra de los talentos. O sea, tú no puedes venir aquí o sea, si tú no vas a duplicar dinero, tú no eres útil. Entonces, nuestro negocio, nuestro trabajo era generar riqueza. Y hoy, parte del éxito que hemos tenido, yo creo, como ya promotores, que fue una fase la que estamos votando ahora, es que nosotros, esa experiencia que acumulamos manejando inversión, que era más o menos un fondo de inversión, la hemos aplicado a nuestros clientes. Entonces, nosotros, por ejemplo, generamos plusvalía para nuestros clientes. Vemos a cada cliente como un inversor, independientemente de lo que nos esté comprando. Entonces, cuando tú generas riqueza, claro que la gente quiere volver a repetir contigo. Si dejaste pelear, nadie quiere hablar contigo. 100%. Eso es así mismo. Bueno, y entonces pasando de esta primera generación en la cual ya le toca, digamos, en unos años pasar la antorcha. Cuéntenos, ¿qué planes usted está haciendo? Porque obviamente, ojo, muy consciente de que le falta mucho y así va a ser, en vida. Pero obviamente ya usted tiene un gran equipo en la cual dentro de ellos tiene a Michael, que Michael es un talento. No, él es increíble y no lo estoy vendiendo aquí en el podcast, Es mi amigo y todo, pero yo no lo estoy vendiendo en el podcast. Es porque de verdad es lo que refleja, ¿no? Y como yo digo, lo más importante en todo esto son las personas, independientemente de lo que uno haga como empresario, de los clientes, los inversionistas, es relación, ¿no? Y él, para mí, a medida como él va creciendo, yo creo que él lo está haciendo bastante bien. Entonces, a mí me interesaría saber qué planes ustedes están haciendo, ya que, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una primera generación, o sea, obviamente yo, en donde vengo sin recursos. Los mismos recursos los he ido armando yo a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la falta de un padre. Mi padre está vivo y todo bien, pero no hubo crianza, no hubo esa parte, ¿no? Ese liderazgo que uno como joven necesita tener a medida que va creciendo y cuando se va educando. Y como yo siempre digo, a mí me llegó desde temprano un gusanito en el cerebro, se me metió, no sé cómo, diciéndome hay que hacer las cosas bien, hay que ir por el buen camino, hay que estudiar y aprender, ¿no? Y nada, me gustaría saber, porque obviamente ya usted pasó todos los retos que hoy día yo estoy viviendo en mi empresa, que gracias a Dios todo va sumamente bien, pero me gustaría que usted me diga en qué proceso estamos para pasar la antorcha. Bueno, mira, yo creo que en la vida el problema que tenemos, y te pasará, que cuando tú comienzas, primero te voy a decir la parte que es complicada. La parte complicada de esto es que cuando uno viene, como te entiendo perfectamente lo que estás viviendo y créeme que va a estar todo bien y si mantienes el enfoque te lo vas a disfrutar mucho, porque ya el éxito no depende de, así como te cuesta el doble, te lo vas a gozar el doble. O sea, esa satisfacción de haberlo logrado no tiene precio. Eso no hay, todos los días no hay nada. Y que en mi caso son en los negocios, pero por ejemplo mi satisfacción son mis hijos, mi familia, pero son todos mis hijos. Cuando tú vienes, cuando tú tienes, en el caso nuestro, nuestra empresa, tú dijiste una palabra clave. Nosotros tenemos un gran equipo. Yo no soy una persona operativa realmente, Michael lo sabe. Yo lo mío es más hablar y visión, vender y me aburro rápido, yo soy un carajito intenso, pierdo el enfoque fácil, ¿sabes? Pero gracias a Dios hemos logrado
hemos logrado identificar un grupo de personas que son muy importantes para crecer en cualquier industria que esté, pero sobre todo la nuestra, es rodearte de un buen equipo. Entonces tenemos un equipo hoy que parte del equipo prácticamente familia, hoy son socios, algunos de ellos ya son nuestros socios, y hemos logrado todo esto juntos. Cuando vienen mis hijos, tanto Michael como su hermana Vanessa ya están involucrados en la empresa, en papeles muy activos, vienen haciéndolo muy bien. Nosotros a veces, como te digo, ellos se desesperan porque quieren que yo pase la antorcha, pero realmente yo entiendo que, bueno, Maquiavelo dice que el poder no se entrega, se arrebata. Entonces, las llaves al Ferrari, tienen que arrebatarla. Entonces, yo le digo a ellos, a veces paciencia. Hay un tema muy fuerte porque los padres a veces somos muy autoexigentes y yo estoy esperando a lo mejor que Michael, que está aquí presente, no me gusta, complicado esto hablar de él aquí delante de él, pero a veces tú esperas que ellos reaccionen o actúen como yo entiendo que deberían, y ellos tendrán su propia velocidad, su propia visión. Yo creo que al final nosotros lo que hemos hecho un plan de familia, por ejemplo, hemos involucrado a la empresa consultores, tenemos para que lo ayude, nos ayuda a todos a entender, a mí a pasar y a ellos a recibir de la manera correcta, y yo creo que tomará tiempo, ellos tienen que ganarse su propio espacio. Yo creo que el legado mío, tal vez le dejaré ahí una puerta muy grande abierta o pequeña, o al tamaño mío es muy grandísima, porque yo nunca, si te digo que yo imaginé muchas cosas que hemos logrado, me llegaron, pero yo no fue que tampoco pensé, o sea, me han pasado, he tenido oportunidades más allá, Dios ha sido demasiado generoso conmigo, porque a mí me han llegado bendiciones que yo no la esperaba, nunca la entendí, si te digo que tenía un plan escrito y la meta que todo el mundo pega la foto, no. Y yo creo que al final del día ellos tienen una gran oportunidad, como lo veo yo, y yo quisiera que se la ganen, se la están ganando. A mí he tenido que entender a dejarlo a ellos crecer, tengo que dejar que se den sus golpes, pero lo importante es hacer una transición pacífica, y lo hablamos creo hace unos tiempos y tuvimos un restaurante, una transición pacífica, ordenada, tomarte el tiempo y en el momento correcto. Yo tengo 54 años, yo no puedo esperar los 70, 80 para salir la transición. Entonces, hoy estamos en ese proceso, eso tomará X tiempo, te puede tomar desde un año, te puede tomar 20, te va a depender mucho de la madurez de todas las partes, incluyendo la nuestra, porque no te creas que uno deja de crecer, uno siempre está creciendo, en todas las edades tú vas cambiando y todo vamos exigiendo, pero yo entiendo que ese proceso, lo más importante es no estropearse y que cada quien entienda su función. Nosotros, por ejemplo, cuando Michael llegó acá con nosotros, Michael tiene una cantidad de responsabilidades. Hoy en día ya al punto de que ya prácticamente manejó el proyecto Chukun Lagoon, es un proyecto que lo manejó él, con muy poca intervención nuestra. Entonces, ya hoy en día tiene un montón de responsabilidades, incluso él tiene cosas que yo ni sé qué es lo que está haciendo hoy. Ya, él no me casi... Buenas cosas, productivo. Bueno, eso espero, lo que hablan son los números. El estado de resultados. Yo no sé, sí, claro, porque vamos a verlo. No está por verse, pero bueno, vamos a creerle. Pero yo creo que es entender, a mí me tomó un poquito de entender la transición, a ellos también. Actualmente ustedes tienen un consejo. Sí, nosotros tenemos un consejo. Un comité. Nosotros tenemos nuestro comité, tenemos como te digo, tenemos un equipo, el equipo de consulta que tenemos, por ejemplo, nuestra abogada tiene 18 años trabajando conmigo, es prácticamente tía de ellos, es su tía literalmente, no sé si la ha conocido Adriana. No. Bueno, de ahí le mando un saludo, seguro que ella va a escuchar porque ya todo lo que hace Michael se lo celebra. Es mentira, conociste a Adriana en mi casa. Ajá, sí, que llegó sus sobrinos. No te preocupes, que sabe escuchar todos los podcasts de ustedes porque ella está más pendiente de Michael que yo. Chulísimo, ya tenemos una fans, man. Una fan. Ya tienes una fan, seguro, esa está garantizada. Mira, pero cuando la tú segunda tenías... es mi mamá. Se va a morir de la risa cuando lo escuche. No, está ahí. Tú tienes que 30 y... Acabas de cumplir 31. 31. Sí. Wow, 31. Estoy tarde para el $1,000,000. No necesariamente, a lo mejor lo estás reuniendo por ahí. Está ahí, faltan 3 años, acá 3 meses, perdón. No, pero lo juntó en efectivo. 11 meses, sorry. Tiene 12 meses. 12 meses, Pero perfecto. son diferentes industrias. En venta inmobiliaria es muy fácil ganar dinero, porque las
comisiones son muy altas. Ahí sí te digo, tú haces una operación grande y con esa te puedes retirar, que fue lo que pasó con nosotros. Así que si podrías hasta hacer eso en este mundo. Por eso todo el mundo quiere venir a ver si puede vender. No, gracias por el Pero tiene que mirar todo en su dimensión. Entonces, o sea, yo dale, tengo una consulta ahí para terminar ese punto. ¿Qué consejo tú le dirías? O sea, aquí hay muchos consejos y aprendizajes en esta conversación. Sí, Pero si te buenísima tienes que historia. quedar con uno, para alguien de 31 años, o de 25, o de 28, que es un founder, un emprendedor, o está trabajando en una corporación y quiere empezar algo, ¿cuál sería tu único consejo para ellos? Sé consistente. Mantente firme en lo que sea que tú decidas hacer. Porque si llegaste hasta acá, tienes 31 años y has logrado todo lo que me estás contando, me queda claro que el instinto y las demás cosas la tienes el talento. Donde nos caemos todos es donde abandonamos muy rápido. Y cuando estamos saltando de industria. Bueno, porque abandonas. Entonces, cuando tú abandonas, vas perdiendo la energía, vas perdiendo el esfuerzo. Y yo creo que si tú me preguntas, y yo tengo mucha la gente que yo he visto ya que hoy ha sido exitoso en cualquier cosa de la vida, lo más importante es la consistencia. La mayoría de las personas no caemos ser pacientes. O sea, la paciencia es la clave, yo diría, en cualquier emprendedor. Porque los momentos malos van a llegar. Los momentos de duda, los momentos de estaré haciendo lo correcto, los momentos ya estoy cansado, los momentos yo no puedo más. Los momentos difíciles, ¿no? Sí, porque tú llegar acá, la gente lo ve muy fácil de nuevo, pero la Los gente no retos entiende que te la esperan. presión con la que nosotros estamos, que posiblemente ahí viene la segunda generación, que por ejemplo es la que normalmente expande, la que sale buena, es la que expande lo que el fundador hizo, porque nosotros los fundadores, al final, como tú decías, venimos también cargando un montón de limitaciones. Como todo nos cuesta el doble de esfuerzo que a un segunda, tercera, lo que sea generación. O sea, nosotros que venimos de cero, todo nos cuesta el doble, el triple de esfuerzo que lo que me costaría a mí si a mí alguien me había puesto $1.000.000 para arrancar un negocio. O vamos a vender este proyecto, o en el caso de Michael, bueno, sí, vamos a hacer un proyecto, pero ahí está, hay un lote, entonces ya yo no tenía ni eso, yo no tenía un carro cuando yo comencé a trabajar. Y que te den Entonces, esos instrumentos y todo. Yo no tenía un carro, que era algo tan esencial, un vendedor sin carro. El único vendedor que vendía casas que comenzó en este negocio sin un carro era yo. Claro. Y vendía. Al final yo busqué la manera. Entonces, y tú buscas, y no yo, o sea, vas a escuchar muchísima gente que todo viene de ahí. Entonces, para hacerle una última pregunta bastante interesante, ¿qué usted cree, pasando ya la antorcha y todo lo demás, ¿usted cree que ellos los tienen fácil o difícil? Qué buena pregunta. Difícil, porque ellos están entrando, yo creo que lo tienen hasta más difícil que yo, porque la expectativa de todos, incluyendo la mía, es muy alta sobre ellos. Entonces yo digo, tú me hiciste gastar $500,000 en una universidad. Mentira, yo tenía beca. Yo tenía beca. Qué bueno que tú lo aclaras. Como yo dejé la universidad, las expectativas estaban en cero. Este no se perdió. Entonces yo pude hacer lo que quise. Yo creo que no hay nada fácil o difícil. Yo creo que cada persona, cada generación, no importa si es primera, segunda, van a tener que luchar igual. La expectativa posiblemente la mía era $1.000.000, después pueden ser 100, ¿por qué no? Él tiene ahorra base para lograr eso, o la tuya puede ser muy 100. poco. Entonces, bueno, ese número lo pones tú y tal, porque vas a tener que pagar un precio para ese número. Entonces, yo no sé lo que tú necesitas. Entonces, yo creo que es fácil por un lado, porque sí, tiene las relaciones, comenzó no arrancó de cero, entre comillas, pero también en su entorno va a ser difícil porque la expectativa de todo el que está alrededor es de que este tipo, si no lo logra, es por vago, es por esto, o se volvió loco, o todo lo que hizo el papá. Entonces yo creo que al final del día, volviendo al inicio de la conversación, cada quien tiene que, lo importante es el enfoque y cada quien tiene que definir su meta y qué es lo que quiere lograr. Claro. Wow. Ambas generaciones tienen sus retos. O sea, que ninguno está, vamos a decirlo así, por encima del otro.
ni así. No. Y Porque como... lo estamos viendo desde dos perspectivas distintas. Totalmente. Y nosotros estamos claros de que la primera generación es el que empieza todo, que arranca con hambre, que empieza algo. La segunda generación tiene el contexto, el aprendizaje, tiene acceso al fundador, lo multiplican. Y bueno, cuéntanos de la tercera generación. ¿Qué hacen? Bueno, En teoría. no, en la estadística es la que lo vota, porque la verdad no supo cómo se generó la riqueza. Normalmente, no en todos los casos, pero estadísticamente la tercera generación es la que vuelve otra vez al ciclo, porque la vida es cíclica, regresa a cero. Porque esa no supo, la primera construye, la segunda expande, porque la primera se encargó de mandarlo a los hijos a lo mejor al colegio, a lo mejor a universidades, y como decía Michael, le estoy inculcando valores y experiencia, pero ya los hijos de él posiblemente no van a tener eso. Ya sus hijos lo que entendieron fue... Van a comprar yates. Ya Ferraris. lo de él llegaron a le dar los juguetes. Los fideicomisos yo los no pagan a le ellos. permití, Los fideicomisos porque son los que nosotros trabajan. normalmente los fundadores somos muy tacaños, porque todo es para el negocio, porque estamos enfocados, entonces yo no le permito 100%. comprarse una jipeta de $200,000. Entonces eso no es así, no lo loco, pero eso no quiere decir que mañana él, cuando él tenga, posiblemente sus hijos sí se lo van a comprar, porque no entendieron el esfuerzo para lograr lo que llegar a donde estamos. Entonces es algo cíclico, pues yo creo que al final todo va a terminar en los principios y en la formación familiar. No, chulísimo. De verdad que esta charla fue espectacular. La De mejor verdad que le hasta el agradezco. momento. No, gracias a La usted. mejor venida. Gracias. Y- Bueno, es que lo que pasa es que fui la primera. Y que sea nuestro Porque esto no me primer convence invitado. mucho. Esto no me convence mucho. No, empezamos bien. Edición, Julio nos va a ayudar a que todo se vea espectacular. No, la verdad Pero de verdad que gracias. No, tremendo episodio de El Domi y el Gringo. ¿Sí? ¿Qué tal el nombre? Me encanta. Eso va a pegar. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Vázquez. Gracias por venir acá. Y bueno, hermano mío, Por más, ¿eh? vamos. Muchas gracias. Gracias.